Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a tu canal. ¿Y qué onda, chicos? Hoy les traigo un video en el cual te puede servir para mejorar lo que es el rendimiento en el juego de Last Island of Survival. Así que bueno, chicos, les voy a dar unos consejos, espero les sirvan. Y bueno, chicos, nos vemos en el video. Esta es la configuración más alta en gráficos que te permite este juego. Ten en cuenta que al ponerlo así, bueno, vas a disfrutar, no sé, una experiencia visual súper bien. Pero bueno, ¿qué es lo que va a mejorar? Primero que nada, date cuenta que el pasto va a aumentar su renderizado. Vas a tener unas texturas mucho más definidas. Vas a también darte cuenta que el pasto tiene un movimiento dinámico. Y por si fuera poco, las sombras tienen un aspecto muy nice que aparte con la luz solar van cambiando de posición. Eso es lo que hace que suba los gráficos. Pero también tiene una desventaja, amigo. Si tú juegas en esta modalidad, te voy a decir que si no tienes un dispositivo muy potente y aparte tu dispositivo no tiene un sistema de refrigeración, que lo dudo mucho porque son muy pocos los teléfonos que tienen esto, vas a batallar mucho en poquito tiempo. En unos minutos vas a sentir que tu teléfono va a empezar a calentarse, porque obviamente este juego sí demanda cierto requerimiento, digamos, del procesador. Entonces va a empezar a bajar los FPS de tu juego paulatinamente. Yo lo que te recomiendo es de que vayas probando diferentes configuraciones dependiendo del equipo que tú tengas. Vamos a ver lo que es el balanceado. El balanceado, si te das cuenta, ya va mejorando un poquito más el rendimiento. Obviamente sigue el movimiento de las hojas y las sombras dinámicas, pero ha reducido también lo que es el renderizado del pasto. Las texturas se ven aún así muy bien aquí. Algo que debes de considerar es de que procura jugar en un ambiente que esté no muy cálido, que esté ventilado, y obviamente eso hará que tu teléfono no explote de un sobrecalentamiento. Bueno, si tu experiencia de juego aún así no es la más adecuada, puedes seguir modificando los gráficos, inclusive bajarlos en fluido. Aquí en esta configuración es la que yo uso para mis gameplays. Si te das cuenta, ha reducido el movimiento ya del pasto, las sombras se han quitado por completo, pero te aseguro que vas a disfrutar de una mejor experiencia. De hecho, esta es la más recomendable para jugar todos los juegos shooter, ya que por desgracia los dispositivos todavía no han alcanzado un sistema de enfriamiento adecuado. De hecho, puedes comprarte inclusive un ventilador gaming que te puede ayudar inclusive a disipar el calor. Vamos a probar la configuración más baja, que es gráficos muy bajos. Obviamente no se ve tan bien, pero te aseguro de que vas a poder jugar muy fluido. Vas a evitar inclusive que se te sobrecaliente. Hay una opción abajito, una de las penúltimas, que te da la opción de poder modificar los FPS. De hecho, si tú la modificas, vas a evitar que tu equipo se sobrecaliente. Puedes jugar a 30 FPS, se va a ver un poquito más pausadito, pero te aseguro que no se te va a calentar, ¿vale? El equipo que tengo actualmente cuenta con 6 GB de RAM. Al final del video te voy a poner otros 2 videos en el cual vas a poder tener algunos consejos para evitar el calentamiento e inclusive mejorar el lag con algunos ajustes que le puedes hacer a tu teléfono adicionales de los ajustes del mismo juego. Vamos a ver una prueba, chicos, con otro dispositivo que tiene 4 GB de RAM, es el Xiaomi Redmi Note 9S. Vamos a ver qué tal va ahí. Este es el Redmi Note 9S, es un dispositivo con 4 GB de RAM, obviamente tiene menos que el que yo uso, pero a pesar de ello, este dispositivo corre muy bien el juego, ya que tiene un procesador diseñado para el gaming, que es un Snapdragon 720G. Tiene ahorita la configuración de gráficos altos. De hecho, si te das cuenta, tiene sombras y también tiene lo que es el movimiento del pasto. Bueno, de repente da tironcitos. Aquí, bueno, no lo pude probar como debería porque tendría que haber una base muy grande para que viéramos el lag. Pero aún así, aunque tengas un dispositivo muy bueno, aún así puede que en algún momento, habiendo muchas personas o bases muy pero muy grandes, puede que de repente bajen un poco tus FPS. Pero si tu caso no es el que tengas el equipo más potente, bueno, aquí estamos viendo algunas de las configuraciones que se le pueden usar, pero como te decía, úsalo en fluido, te aseguro que va a ser una buena opción para que pruebes en tu equipo, ¿vale? Y bueno, yo los dejo así ya con esto, chicos. Espero que les haya servido más o menos qué es lo que puedes hacer. Modifica lo que son el nivel de gráficos y los FPS. Y bueno, chécate los 2 videos que igual y te pueden ayudar también para sumarle un poco más a la experiencia de juego, ¿vale, chicos?
Y bueno amigos, yo espero que les haya gustado este video. Si eres nuevo en el canal amigo, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Y bueno chicos, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau chau, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!